¿Por qué Juana no me dio hijos?, pensó para sí. Soy doctor y sé que no había ningún impedimento físico. ¿Habría quizá algún motivo Bene Gesserit? Es posible que estuviera destinada a otro fin, pero ¿cuál? Me amaba, estoy seguro. Por primera vez sintió que podía llegar a formar parte de un plan mucho más vasto y complejo de lo que su mente fuera nunca capaz de concebir. Jessica se detuvo a su lado y dijo: «Qué delicioso abandono hay en el sueño de un niño. Ojalá los adultos también pudiéramos relajarnos así», dijo el hombre mecánicamente. «Sí». «¿Cuándo perdimos la capacidad de hacerlo?», murmuró él. Jessica captó algo extraño en su tono y se quedó mirándolo, pero tenía la mente centrada en Paul. Pensaba en la rigurosidad del nuevo adiestramiento y en lo distinta que sería su vida ahora, muy distinta de la que habían planeado para él. «Sin duda la hemos perdido», dijo. Miró afuera, hacia la derecha, donde vio cómo la brisa agitaba el gris verdoso de los arbustos, las hojas polvorientas y las ramas sarmentosas en una inclinación llena de montículos. El oscuro cielo colgaba sobre el lugar como un borrón, y la lechosa luz del sol arraqueno inundaba la escena de reflejos plateados como los del gris que guardaba en su seno. «El cielo es tan oscuro», murmuró. «En parte se debe a la falta de humedad», dijo el hombre. «Agua», exclamó Jessica. «Donde quiera que uno mire, todo está influenciado por la escasez de agua». «Es el preciado misterio de Arrakis», dijo él. «Pero ¿por qué hay tan poca? Aquí las rocas son volcánicas. Y podría citar otra docena de fuentes posibles. Hay hielo en los polos. Dicen que es imposible horadar en el desierto, que las tormentas y las mareas de arena destruyen los equipos antes de que terminen de instalarse, si es que antes no son devorados por los gusanos. De todos modos, nunca han encontrado agua. Pero el misterio, Wellington, el verdadero misterio, son los pozos excavados aquí en las dolinas y en las depresiones. ¿Habéis oído hablar de ellos?» «Primero se encontró un hilillo de agua y luego nada», dijo el hombre. «Pero ese es el misterio, Wellington. El agua estaba ahí. Primero surge, luego cesa y ya no vuelve a salir agua nunca más. Luego se realiza otra excavación en las proximidades y ocurre lo mismo. Se encuentra un hilillo de agua y luego nada. Nadie se ha sentido nunca intrigado por eso». «Sí, es curioso», dijo Yui. «¿Sospecháis la presencia de algo vivo? ¿No creéis que los análisis del terreno lo hubieran revelado?» «¿Qué hubieran revelado? ¿Materia extraña vegetal o animal? ¿Cómo identificarlo?» Jessica volvió a mirar hacia afuera. «El agua se detiene. Algo la absorbe e impide que fluya. Estoy segura». «Quizá ya se conozca la razón», dijo el hombre. «Los Harkonnen censuraron muchas fuentes de información sobre Arrakis. Quizá tenían razón para ocultar esto». «¿Qué razón?», preguntó ella. «Por otra parte, tenemos humedad atmosférica. Es cierto que no mucha, pero existe. Es la mayor fuente de agua del lugar, gracias a las trampas de viento y a los precipitadores. ¿De dónde proviene?». «¿De los casquetes polares?». «El aire frío arrastra muy poca humedad, Wellington. Tras el velo de los Harkonnen, hay cosas que merecen investigarse a fondo, y no todas están relacionadas directamente con la especia». «Ciertamente estamos envueltos en el velo de los Harkonnen», dijo él. «Quizá…» Se interrumpió al notar la repentina intensidad de la mirada de Jessica. «¿Ocurre algo?». «La manera en la que habéis pronunciado Harkonnen», dijo ella. «Ni siquiera la voz de mi duque está tan cargada de veneno cuando dice ese nombre tan odiado. No sabía que tuvierais razones personales para odiarlos, Wellington». «Gran madre», pensó Yui. «He levantado sus sospechas. Ahora debo emplear todos los trucos que me enseñó mi Juana. Es la única solución, decirle la verdad tanto como pueda». «Ignoráis que mi esposa, mi Juana», dijo. Se interrumpió y sintió cómo las palabras se ahogaban en su garganta. Luego continuó. «Ella…». Pero las palabras se negaron a salir. Sintió que el pánico se había apoderado de él.
Cerró los ojos con fuerza y notó la agonía en su pecho y nada más, hasta que una mano le tocó el brazo con suavidad. «Perdonad», dijo Jessica. «No pretendía abrir una vieja herida». Y pensó: «Esas bestias. Su esposa era una Bene Gesserit. Está rodeado de signos. Es obvio que los Harkonnen la mataron. No es más que otra pobre víctima ligada a los Atreides por un odio común». «Lo siento», dijo Yui. «Soy incapaz de hablar del tema». Abrió los ojos y se abandonó a las garras del sufrimiento interno. Este, al menos, era verdadero. Jessica lo estudió. Sus pómulos acusados, los reflejos oscuros en sus almendrados ojos, su cetrina piel y el frondoso bigote que le caía formando una curva a ambos lados de sus empurpurados labios y el anguloso mentón. Las arrugas de sus mejillas y su frente se debían tanto al dolor como a la edad. Sintió un profundo afecto hacia él. «Wellington, siento que os hayamos traído a un lugar tan peligroso», dijo. «He venido por mi propia voluntad», dijo él. Y esto también era cierto. «Pero este planeta no es más que una inmensa trampa Harkonnen. Seguro que lo sabéis». «Hace falta mucho más que una trampa para atrapar al duque Leto», dijo el hombre, lo que también era cierto. «Tal vez debiera confiar más en él», dijo Jessica. «Es un estratega brillante». «Nos han arrancado de nuestra tierra», dijo Yui. «Por eso nos sentimos tan incómodos». «Y qué fácil resulta matar una planta desarraigada», dijo ella. «Especialmente cuando se replanta en suelo hostil». «¿Seguro que estamos en suelo hostil?» «Han tenido lugar revueltas por el agua cuando se ha sabido la cantidad de gente que la llegada del duque añadiría a la población», dijo Jessica. «Y solo han cesado cuando la gente ha visto que instalábamos nuevos condensadores y trampas de viento para compensar la demanda adicional. En este lugar hay una cantidad limitada de agua para sustentar la vida humana», dijo él. «La gente sabe muy bien que si otros vienen a beber, el precio del agua subirá y los más pobres morirán. Pero el duque ha resuelto el problema. Las revueltas no tienen por qué significar una hostilidad permanente hacia él. Y hay guardias», dijo ella. «Guardias por todas partes y escudos. Se puede ver cómo emborronan el ambiente allá donde uno mire. En Caladan no vivíamos así». «Dadle una oportunidad a este planeta», dijo Yui. Pero Jessica siguió mirando impasible a través de la ventana. «Siento la muerte en este lugar», dijo. «Hawat ha enviado un batallón de sus agentes como vanguardia. Esos guardias de ahí afuera son sus hombres. Los estibadores también son sus hombres. Ha habido importantes e inexplicables desembolsos de dinero del tesoro últimamente. Esas sumas solo pueden significar una cosa: corrupción en las altas esferas». Agitó la cabeza. «La muerte y la traición acompañan a Zufir Hawat donde quiera que va. Le calumniáis». «¿Calumnia? Es una alabanza. En estas circunstancias, la muerte y la traición son nuestra única esperanza. Pero yo no me dejo engañar por los métodos de Zufir». «Deberíais buscar algo que hacer», dijo el hombre. «No darle tantas vueltas a esos morbosos. Algo que hacer. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, Wellington? Soy la secretaria del duque y tengo tanto trabajo que cada día aprendo cosas nuevas a las que temer. Cosas que él ni siquiera sospecha que yo sepa». Apretó los labios y habló muy bajo. «A veces me pregunto cuánto influyó mi adiestramiento Bene Gesserit en que me eligiera». «¿Qué queréis decir?». Se quedó impresionado por el tono cínico, por una amargura que nunca antes había vislumbrado en ella. «Wellington, ¿nunca habéis pensado que una secretaria atada por el amor es mucho más segura?», preguntó Jessica. «Esa forma de pensar no es digna, Jessica». El reproche surgió de sus labios de manera espontánea. No existía la menor duda sobre los sentimientos del duque hacia su concubina. Bastaba con fijarse en cómo la miraba. Ella suspiró. «Tienes razón. No es digno pensar así». Volvió a cruzar los brazos con fuerza contra su pecho.
a sentir el contacto del Cris y su funda contra su carne y a pensar en el asunto inconcluso que representaba. «Muy pronto se derramará sangre», dijo. «Los Harkonnen no se detendrán hasta que sean exterminados o destruyan a mi duque. El varón no puede olvidar que Leto es sobrino de la sangre real, no importa en qué grado, mientras que los títulos de los Harkonnen solo provienen de sus intereses en la Choum. Pero el auténtico veneno que corrompe lo más profundo de su mente es el conocimiento de que fue un Atreides quien desterró a un Harkonnen por cobardía después de la batalla de Corrin». «Las viejas rencillas», murmuró Yui, y por un instante sintió el regusto ácido del odio. Él también se había visto afectado por esas viejas rencillas. Habían matado a su guana o, peor aún, la habían dejado a merced de las torturas de los Harkonnen hasta que su esposo hubiera cumplido su tarea. Las viejas rencillas le habían afectado a él, y toda esa gente que le rodeaba también formaba parte de aquella venenosa trampa. La ironía era que todo ese odio mortal fuera a florecer allí, en Arrakis, única fuente en todo el universo de la melange, prolongadora de vida y droga de salud. «¿En qué pensáis?», preguntó Jessica. «En que la especia vale actualmente 620.000 solaris el decagramo en el mercado libre. Es una riqueza que puede comprar muchísimas cosas. ¿Ahora sois un codicioso, Wellington? No es codicia. ¿Qué entonces?». Se encogió de hombros. «La futilidad». La miró. «¿Recordáis la primera vez que probasteis la especia? Sabía a canela». «No tiene dos veces el mismo sabor», dijo el hombre. «Es como la vida. Se nos presenta de manera diferente cada vez que la encaramos. Algunos afirman que la especia produce una reacción con los sabores que ya conocemos. Al ver que es algo bueno, el cuerpo interpreta su sabor como agradable y también proporciona una ligera euforia. Y, como la vida, no puede ser sintetizada. Creo que hubiera sido más juicioso para nosotros convertirnos en renegados, huir lo más lejos posible del Imperio», dijo Jessica. Yui se dio cuenta de que Jessica no le había escuchado y reflexionó sobre lo que la mujer acababa de decir. Sí, ¿por qué no le había obligado a hacerlo? Podría haberle obligado a hacer cualquier cosa. Habló al momento, porque no era mentira y porque era un cambio de tema. «Jessica, ¿pensaríais que soy muy atrevido si os hiciera una pregunta personal?» Ella se apoyó en el alféizar de la ventana, presa de una inexplicable inquietud. «Por supuesto que no. Vos sois mi amigo. ¿Por qué no habéis obligado al duque a casarse con vos?» La mujer se giró con brusquedad, con la cabeza alta y la mirada llameante. «¿Obligarle a casarse conmigo? Pero...» «No debería de haber hecho esa pregunta», dijo él. «No». Ella se encogió de hombros. «Hay una buena razón política. Mientras mi duque permanezca soltero, algunas de las grandes casas pueden esperar una alianza. Y...» suspiró. «Obligar a la gente y forzar a las personas a hacer algo es tener una actitud cínica hacia la humanidad. Es algo que envilece todo lo que toca. Si le hubiera obligado a ello, en realidad no hubiera sido una decisión suya». «Son palabras dignas de mi guana», murmuró Yui, lo que también era verdad. Se llevó una mano a la boca y tragó saliva convulsivamente. Nunca había estado tan cerca de hablar para confesar su misión secreta. Jessica habló e interrumpió sus divagaciones. «Además, Wellington, el duque es en realidad dos hombres. A uno le amo muchísimo. Es encantador, ingenioso, considerado, tierno, todo lo que una mujer puede desear. Pero el otro hombre es frío, insensible, exigente, egoísta, tan duro y cruel como el viento invernal. Ese es el hombre que fue formado por su padre». Su rostro se contrajo. «Si al menos ese anciano hubiera muerto cuando nació mi duque». En el silencio que se hizo entre ambos se oyó el repiqueteo de la persiana debido a la brisa que emanaba de un ventilador. Un instante después, Jessica inspiró profundamente y dijo: «Leto tiene razón. Estas habitaciones son más acogedoras que las del resto de la casa.
se giró y recorrió la estancia con la mirada. «Si me perdonáis, Wellington, me gustaría echar otra ojeada a toda esta ala antes de asignar los aposentos». «Por supuesto», asintió Yui. Y pensó, si al menos existiera la posibilidad de no tener que cumplir mi misión. Jessica dejó caer los brazos. Se dirigió hacia la puerta que conducía al pasillo y se detuvo un momento, vacilante, en el umbral. «Me ha estado ocultando algo todo el tiempo que llevamos hablando», pensó. «Sin duda para no herir mis sentimientos. Es un buen hombre». Vaciló de nuevo, debatiéndose por si darse la vuelta para confrontar a Yui e intentar sonsacarle su secreto. Pero podría avergonzarle. Le horrorizaría saber lo sencillo que resulta descubrir sus intenciones. Debo confiar un poco más en mis amigos. Muchos han destacado la rapidez con que Muad'Dib aprendió las necesidades de Arrakis. Las Bene Gesserit, por supuesto, conocen los fundamentos de esta rapidez. Para los demás, diremos que Muad'Dib aprendió rápidamente porque lo primero que le enseñaron fueron los fundamentos del aprendizaje. Y la primera lección, la certeza de que podía aprender. Es perturbador descubrir que mucha gente cree que no puede aprender, y que más gente aún cree que aprender es difícil. Muad'Dib sabía que cada experiencia es una lección en sí misma. De la humanidad de Muad'Dib, por la princesa Irulan. Paul fingía dormir en la cama. Le había sido fácil hacer como que se tragaba el somnífero del Dr. Yui. Contuvo una risita. Hasta su madre se había creído que dormía. Él había sentido deseos de levantarse y pedirle permiso para explorar la casa, pero sabía que no se lo habría concedido. Aún había demasiados peligros. No, así era mejor. Si me marcho sin pedir permiso, en realidad no habré desobedecido ninguna orden. Y no voy a salir de la casa, donde estoy seguro. Oyó a su madre y a Yui hablando en la otra habitación. No entendía muy bien qué decían. Algo sobre la especia, los Harkonnen. La conversación crecía y disminuía en intensidad. Paul dirigió su atención al cabecero tallado de la cama. Uno falso fijado a la pared y que ocultaba los controles de la estancia. Era un pez volador tallado en madera, con oscuras olas debajo. Paul sabía que si apretaba el único ojo visible del pez, se accionarían las lámparas a suspensor de la habitación. La ventilación se controlaba girando una de las olas. Otra regulaba la temperatura. Paul se sentó en la cama con cuidado. La pared que quedaba a su izquierda estaba cubierta por una estantería alta. Se podía apartar a un lado para dejar al descubierto un pequeño cuarto trastero con cajones en uno de sus lados. La manija de la puerta que daba al exterior tenía la forma de la palanca de mandos de un ornitóptero. La habitación parecía haber sido concebida para atraerle. La habitación y aquel planeta. Pensó en el librofilm que le había mostrado Yui. Arrakis, la estación botánica experimental del desierto de Su Majestad Imperial. Era un viejo librofilm, anterior al descubrimiento de la especia. Un enjambre de nombres revoloteó por la mente de Paul, todos con su fotografía gracias a los impulsos mnemotécnicos del libro. Saguaro, arbusto burro, palmera datilera, verbena de arena, prímula del atardecer, cactus barril, arbusto de incienso, árbol de humo, arbusto creosota, zorro mimético, halcón del desierto, ratón canguro. Nombres e imágenes surgidos del pasado terrestre de la humanidad, muchos de los cuales ya no podían encontrarse en ningún lugar del universo excepto en Arrakis. Tantas cosas nuevas que aprender. La especia y los gusanos de arena. Una puerta se cerró en la habitación contigua. Paul oyó cómo los pasos de su madre se alejaban por el pasillo. Sabía que el Dr. Yui encontraría algo para leer y se quedaría en la estancia. Era el momento de explorar. Paul se deslizó fuera de la cama y se dirigió hacia la estantería que se abría al cuarto trastero. Se detuvo al oír un ruido detrás de él y se dio la vuelta. El cabecero tallado de la cama estaba caído sobre el lugar que él ocupaba en el lecho hacía unos instantes. Paul se quedó de piedra y fue esa inmovilidad la que le salvó la vida. Del interior del cabecero salió un pequeño cazador-buscador de no más de 5 centímetros de largo. Paul lo reconoció de inmediato.
Era un arma asesina que todo niño de sangre real aprendía a conocer desde su más tierna edad. Era una peligrosa y fina aguja de metal dirigida por un ojo y una mano que se hallaban en las inmediaciones. Se clavaba en la carne y luego se abría camino a lo largo del sistema nervioso hasta el órgano vital más próximo. El buscador se alzó y empezó a recorrer la estancia de un lado a otro. Paul empezó a pensar rápidamente en todo lo que conocía sobre las limitaciones del cazador-buscador. El débil campo de suspensión distorsionaba la visión del ojo transmisor. Solo disponía de la luz ambiental, por lo que el operador debía confiar en el movimiento. Un escudo podía ser útil para retrasar al buscador y darle tiempo para destruirlo. Pero Paul había dejado el suyo en la cama. Una pistola láser podía abatirlo, pero eran armas caras y delicadas que necesitaban un mantenimiento constante, y si impactaban contra un escudo activo, existía el peligro de causar una explosión pirotécnica. Los Atreides confiaban en sus escudos corporales y en su habilidad. Paul se había quedado sumido en una inmovilidad catatónica y sabía que solo podía confiar en su habilidad para enfrentarse al peligro. El cazador-buscador se elevó otro medio metro. No había dejado de oscilar por el entramado de luces y sombras de la ventana mientras sondeaba la estancia. «Debo cogerlo», pensó Paul. «Pero el campo suspensor lo hará resbaladizo por la parte inferior. Debo sujetarlo con fuerza». El objeto volvió a descender medio metro, giró a la izquierda y dio la vuelta a la cama. Emitía un débil zumbido. «¿Quién lo está manejando?», se preguntó Paul. «Tiene que ser alguien que está cerca». Podría gritar para llamar la atención de Yui, pero seguro que le ataca nada más abrir la puerta. La puerta que estaba detrás de Paul y daba al pasillo rechinó. Se oyó una ligera llamada y luego se abrió. El cazador-buscador pasó rozando su cabeza y se dirigió hacia el movimiento. La mano derecha de Paul se abalanzó al instante hacia el artilugio mortal y lo cazó. Zumbó y se retorció en su mano, pero gracias a la desesperación, consiguió aferrarlo con todas sus fuerzas. Golpeó la punta del objeto contra el metal de la puerta de un violento giro. Notó cómo el ojo se rompía entre sus dedos y el buscador quedó inerte en su mano, pero no dejó de sujetarlo con fuerza para asegurarse. Paul levantó la vista y se encontró con la mirada impávida y totalmente azul de la Shadow Mapes. «Vuestro padre me ha enviado a buscaros», dijo la mujer. «Hay un grupo de hombres esperando en el pasillo para escoltaros». Paul asintió sin dejar de centrar toda su atención en aquella extraña mujer vestida con las holgadas ropas marrones de los siervos. No dejaba de mirar el objeto que él sostenía con fuerza en la mano. «He oído hablar de esas cosas», dijo. «Me habría matado, ¿no es así?» Paul tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Yo era el objetivo. Pero venía hacia mí, porque te estabas moviendo». Luego se preguntó, «¿Quién es esta criatura?» «Entonces me habéis salvado la vida», dijo ella. «He salvado nuestras vidas». «¿Hubierais podido dejar que me atacase y huir?», dijo la mujer. «¿Quién eres?», preguntó Paul. «La Shadow Mapes, el ama de llaves». «¿Cómo sabías dónde estaba?». «Me lo dijo vuestra madre. La encontré en las escaleras que conducen a la cámara extraña, al final del pasillo». Señaló a su derecha. «Los hombres de vuestro padre están esperando». «Deben de ser hombres de Hawat», pensó. «Tenemos que descubrir quién manejaba esta cosa». «Ve con ellos», dijo. «Infórmales de que he encontrado un cazador-buscador y que deben encontrar al que lo controlaba. Que acordonen toda la casa y los terrenos adyacentes de inmediato. Saben cómo hacerlo. Seguro que lo controlaba un desconocido». Y se preguntó, ¿no podría ser esa criatura? Pero sabía que era imposible. Alguien seguía controlando el cazador-buscador cuando ella entró. «Antes de que siga vuestras órdenes, joven señor, debo allanar el camino entre nosotros», dijo Mapes. «Habéis puesto una pesada carga de agua sobre mí y no estoy segura de poder soportarla. Aún así, nosotros, los Fremen, pagamos nuestras deudas, sean blancas o negras. Sabemos que hay un traidor entre los vuestros. No sabemos quién es, pero estamos seguros de ello.
Quizá haya sido su mano la que ha guiado este cortador de carne. Paul lo asimiló en silencio. Un traidor. Antes de que pudiera hablar, la extraña mujer se había dado media vuelta para volver a dirigirse hacia la entrada. Fue a llamarla, pero había algo en su actitud que le dio a pensar que no le gustaría. Le había dicho lo que sabía y ahora se marchaba para cumplir sus órdenes. Los hombres de Howard empezarían a recorrer todos los rincones de la casa en un minuto. Su mente divagó hacia otros fragmentos de la conversación. La cámara extraña. Miró a la izquierda, en la dirección hacia la que había señalado la mujer. Nosotros, los Fremen. Así que era Fremen. Hizo una pausa para que su visión mnemotécnica registrara los patrones de su rostro en su memoria. Rasgos de tonalidad oscura, piel arrugada, ojos totalmente azules, sin blanco. Le aplicó la etiqueta, la Shadow Mapes. Sin soltar el buscador destruido, Paul se dio media vuelta y volvió junto a la cama. Cogió su cinturón escudo con la mano izquierda, se lo ciñó y lo activó mientras empezaba a correr por el pasillo hacia la izquierda. La mujer había dicho que su madre se encontraba allí en algún lugar después de bajar por unas escaleras, en una cámara extraña. ¿Qué tenía la dama Jessica para ser capaz de soportar tantas dificultades? Pensad en este proverbio Bene Gesserit y quizá lo comprendáis. Cualquier camino que se sigue con exactitud hasta el fin, conduce con la misma exactitud a ninguna parte. Escalad la montaña solo un poco para comprobar que es una montaña. Desde la cima no podréis ver la montaña. De Muad'Dib, comentarios familiares, por la princesa Irulan. Jessica descubrió una escalera metálica en espiral que terminaba en una puerta oval y se encontraba en el extremo del ala sur. Miró al pasillo que acababa de atravesar y después de nuevo hacia la puerta. ¿Oval?, se preguntó. ¿Qué forma tan extraña para la puerta de una casa? A lo largo de la escalera en espiral había ventanas y tras ellas vio cómo el sol blanco de Arrakis avanzaba hacia el atardecer. Unas largas sombras se proyectaban en el pasillo. Volvió a centrarse en la escalera. La luz oblicua y penetrante alumbraba los montones de tierra seca que había entre los adornos del metal de los escalones. Jessica puso una mano en la barandilla y empezó a subir. Estaba fría bajo su palma deslizante. Se detuvo ante la puerta y comprobó que no tenía manija, sino una leve depresión allí donde ésta tendría que haber estado. Sin duda no se trata de una cerradura a palma, se dijo. Una de esas debe ajustarse a la silueta de una mano determinada y a sus líneas. Sin embargo, parecía una cerradura a palma, y conocía varias maneras de abrirlas, maneras que había aprendido en la escuela. Jessica miró a sus espaldas para asegurarse de que nadie la veía. Apoyó la palma en la depresión de la puerta. Una ligera presión fue suficiente para retorcer las líneas. Un giro de la muñeca, otro giro y un deslizamiento serpenteante de la palma por la superficie. Sintió un chasquido en la puerta. En ese momento se oyeron unos pasos apresurados que se acercaban por el pasillo que tenía detrás. Giró la cabeza y vio a Mapes avanzando hacia ella al pie de la escalera. «Hay unos hombres en el gran salón. Dicen que el duque los ha enviado para escoltar al joven amo Paul», dijo Mapes. «Llevan el sello ducal y la guardia los ha identificado». Miró a la puerta, luego a Jessica. «Es prudente esta Mapes», pensó Jessica. «Es buena señal». «Está en la quinta estancia que hay en el pasillo contando desde aquí, el dormitorio pequeño», dijo Jessica. «Si tienes problemas para despertarlo, llama al Dr. Yui, que estará en la estancia contigua. Tal vez Paul necesite una inyección tónica». Mapes dedicó otra mirada penetrante a la puerta oval, y Jessica detectó odio en su expresión. Antes de que Jessica pudiera preguntarle acerca de la puerta y lo que ocultaba, Mapes dio media vuelta y se alejó a toda prisa por el pasillo. «Howard ha inspeccionado todo el lugar», pensó Jessica. «No puede haber nada terrible ahí dentro». Empujó la puerta. Se abrió hacia adentro y reveló una pequeña habitación con otra puerta oval en la pared opuesta. Esa otra puerta tenía un volante por manija.
Un compartimento estanco, pensó Jessica. Bajó la vista y vio una calza caída en el suelo de la pequeña habitación. Llevaba la marca personal de Howard. Debía mantener la puerta abierta, pensó. Lo más seguro es que alguien le haya dado un golpe y le haya tirado al suelo por accidente y que la puerta exterior se haya atrancado con la cerradura a palma. Franqueó el umbral y entró en la pequeña habitación. ¿Por qué había un compartimento estanco en la casa?, se preguntó. Y pensó de improviso en exóticas criaturas aisladas dentro en condiciones climatológicas especiales. ¿Condiciones climatológicas especiales? Parecía lógico en Arrakis, donde incluso las plantas más secas de otros lugares debían ser regadas. La puerta a sus espaldas empezó a cerrarse. La detuvo y la bloqueó con la calza que había dejado Howard. Después se giró hacia la puerta interior con el volante y fue entonces cuando vio una minúscula inscripción grabada en el metal sobre la manija. Reconoció las palabras en Galak y leyó: «Oh, hombre, he aquí una parte esplendorosa de la creación de Dios. Mira y aprende a amar la perfección de tu supremo amigo». Jessica empujó el volante con todo su peso. Giró a la izquierda y la puerta se abrió. Una ligera brisa le rozó la mejilla y acarició sus cabellos. Notó un cambio en el aire, un olor más intenso. Abrió la puerta del todo y vio una masa de vegetación iluminada por una luz dorada. ¿Un sol amarillo?, se preguntó, y luego pensó: «Cristal filtrante». Avanzó, y la puerta se cerró a sus espaldas. «Un invernadero», susurró. Estaba rodeada de plantas y arbustos en macetas. Reconoció una mimosa, un membrillo en flor, un sondagi, una pleniscenta de flores aún en capullo, un acarso estriado de verde y blanco, rosas, incluso rosas. Se inclinó para respirar la fragancia de una enorme flor rosada. Después se incorporó y miró a su alrededor. Un sonido rítmico invadió sus sentidos. Apartó una muralla de hojas y miró al centro de la habitación. Allí descubrió una fuente baja con el pilón acanalado. El ruido rítmico lo producía un hilillo de agua que se elevaba para formar un arco y luego caía tamborileando sobre el fondo metálico del pilón. Jessica activó el estado de perfección acrecentada e inició una inspección metódica del perímetro de la habitación. Parecía tener unos 10 metros cuadrados. Por encontrarse al fondo del pasillo y por algunas sutiles diferencias en su construcción, dedujo que había sido añadida a la parte superior de esa ala del edificio mucho tiempo después de la construcción original. Se detuvo en el lado sur de la habitación, ante la gran superficie de cristal filtrante, y echó un vistazo alrededor. Cada espacio útil en la habitación estaba ocupado por plantas exóticas típicas de climas húmedos. Algo se movió en la espesura. Jessica se tensó, pero luego se relajó al ver el sencillo servoc automático con una manguera y un brazo de riego. El brazo se elevó y la roció con una fina película de agua que le salpicó las mejillas. Luego se retrajo y Jessica vio la planta que acababa de regar, un helecho arborescente. Había agua por toda la habitación, en un planeta donde el agua era el zumo vital más preciado. Tanta agua malgastada hizo que se quedara inmovilizada, aturdida. Miró al exterior por el filtro, al sol amarillo. Colgaba bajo en el cielo, sobre un horizonte dentado de acantilados que formaban parte de la inmensa cadena montañosa conocida como la Muralla Escudo. Cristal filtrante, pensó. Transforma un sol blanco en algo más suave y familiar. ¿Quién ha podido concebir este lugar? Leto. Sería digno de él sorprenderme con un regalo así. Pero no le ha dado tiempo, y tiene problemas mucho más importantes en que pensar. Recordó el informe que afirmaba que muchas casas de Arrakeen tenían selladas puertas y ventanas con compuertas estancas, a fin de conservar y condensar la humedad interior. Leto había dicho que, como deliberada declaración de poder y riqueza, la casa ignoraba tales precauciones. Las puertas y las ventanas solo estaban selladas contra el omnipresente polvo.
pero aquella habitación implicaba un estatus mucho más significativo que la ausencia de sellos de agua en las puertas exteriores. Calculó que la lujosa estancia usaba tanta agua como la necesaria para sustentar a 1000 personas en Arrakis, puede que incluso más. Jessica avanzó a lo largo de la pared de cristal y siguió explorando el lugar. Se acercó a una superficie metálica que observó cerca de la fuente y que tenía la altura de una mesa. Sobre ella había un bloc de notas blanco y un estilete, parcialmente ocultos por una amplia hoja que colgaba encima. Se acercó a la mesa. Vio las señales dejadas por Howard y analizó el mensaje escrito en el bloc. A la dama Jessica. Que este lugar os dé tanto placer como me ha dado a mí. Permitid que esta habitación os recuerde una lección que hemos aprendido de los mismos maestros. La proximidad de algo deseable hace tender a la indulgencia. Ahí acecha el peligro. Con mis mejores deseos, Margot Dama Fenring. Jessica asintió y recordó que Leto se había referido al anterior enviado del emperador en Arrakis como el conde Fenring. Pero el mensaje merecía toda su atención, ya que las palabras habían sido elegidas de tal modo que informaran que la autora era otra Bene Gesserit. Un amargo pensamiento asoló a Jessica por un instante. El conde se casó con su dama. Sin dejar de pensar en ello, siguió buscando un mensaje oculto. Tenía que estar allí. La nota visible contenía una frase clave que cada Bene Gesserit, a menos que estuviera inhibida por un interdicto de la escuela, debía transmitir a otra Bene Gesserit cuando las condiciones lo exigieran. Ahí acecha el peligro. Jessica pasó las yemas de los dedos por la parte trasera del bloc y buscó perforaciones en clave. Nada. Inspeccionó el borde. Tampoco. Volvió a dejarlo donde lo había hallado y sintió apremio. ¿Algo relacionado con el sitio donde se encontraba el bloc?, se preguntó. Pero Howard había inspeccionado el lugar y sin duda lo había movido. Miró la gran hoja que colgaba encima. La hoja. Pasó un dedo por la parte inferior de su superficie, por el borde, por el tallo. Ahí estaba. Sus dedos detectaron los sutiles puntos en clave y leyó el mensaje a medida que los recorría. Vuestro hijo y el duque corren un peligro inminente. Un dormitorio ha sido diseñado para atraer a vuestro hijo. Los H lo han llenado de trampas mortales que pueden ser descubiertas con facilidad, excepto una, que puede que no sea detectada. Jessica reprimió el impulso de correr hacia donde se encontraba Paul. Debía leer el mensaje hasta el final. Sus dedos volvieron a recorrer rápidamente los puntos. No conozco la naturaleza exacta de la amenaza, pero tiene algo que ver con un hecho. La amenaza para vuestro duque es la traición de un compañero fiel o de un lugarteniente. El plan de los H prevé ofreceros como regalo a uno de sus subalternos. Hasta donde yo sé, este jardín botánico es seguro. Perdonad que no pueda deciros más. Mis fuentes son escasas, ya que mi conde no está a sueldo de los H. Apresuradamente, MF. Jessica tiró a un lado la hoja y se giró para correr hacia Paul. La compuerta se abrió en ese mismo momento. Paul entró de un salto con algo en la mano derecha y cerró la puerta tras él de un golpe seco. Vio a su madre y se abrió camino hacia ella a través de las plantas. Echó una mirada a la fuente, alargó la mano y colocó bajo el chorro el objeto que aferraba. «Paul». Jessica lo cogió por los hombros al tiempo que le miraba la mano. «¿Qué es?». Paul respondió con indiferencia, pero había cierto atisbo de tensión en su voz. «Un cazador o buscador. Lo encontré en mi dormitorio y le he roto la punta, pero quería asegurarme bien. El agua debería acabar con él». «Sumérgelo», ordenó Jessica. Paul obedeció. «Ahora suéltalo», dijo luego. «Déjalo en el agua y retira la mano». Paul sacó la mano, se sacudió el agua y miró el metal inerte de la fuente. Jessica arrancó una hoja y movió la aguja asesina con el tallo. Estaba inservible. Dejó caer la hoja en el agua y miró a Paul. Sus ojos examinaban la estancia con una intensidad que ella conocía bien. La manera Bene Gesserit. «Este lugar podría esconder cualquier cosa», dijo Paul.
Tengo razones para creer que es seguro, apuntilló Jessica. Se supone que mi habitación también era segura. Howard dijo que era un cazador-buscador, le recordó ella. Había alguien controlándolo dentro de la casa. La onda de control tiene un radio de acción limitado. Es posible que lo ocultasen en el dormitorio después de la inspección de Howard. Pero pensó en el mensaje de la hoja. La traición de un compañero fiel o de un lugarteniente. Seguro que no era Howard. No podía ser Howard. Los hombres de Howard se han puesto a registrar toda la casa, dijo Paul. Ese buscador estuvo a punto de matar a la anciana que acudió a despertarme. ¿Las Shadow Maids? Dijo Jessica, que recordó su encuentro al pie de la escalera. Tu padre te llamaba para... Eso puede esperar, dijo Paul. ¿Por qué estás convencida de que este lugar es seguro? Jessica señaló la nota y le explicó su significado. Paul se relajó un poco, pero Jessica seguía tensa. No podía dejar de pensar. Un cazador-buscador. Madre misericordiosa. Tuvo que usar todo su adiestramiento para reprimir un temblor histérico. Son los Harkonnen, sin duda, dijo Paul sin emoción alguna en la voz. Hemos de destruirlos. Alguien llamó a la puerta. Había usado el código de los hombres de Howard. Adelante, dijo Paul. La puerta se abrió y un hombre alto que vestía el uniforme de los Atreides con la insignia de Howard en la gorra entró en la estancia. «Estáis aquí, señor», dijo. «El ama de llaves nos ha dicho que os encontraríamos aquí». Su mirada recorrió la estancia. «Hemos encontrado un túmulo en el sótano y a un hombre escondido en él. Llevaba el dispositivo de control del buscador». «Quiero asistir a su interrogatorio», dijo Jessica. «Lo siento, mi dama. Hemos tenido que luchar para capturarlo. Ha muerto». «¿No hay nada que pueda identificarlo?», preguntó. «Todavía no hemos hallado nada, mi dama». «¿Era un nativo de Arrakis?», preguntó Paul. Jessica sintió ante lo hábil de la pregunta. «Tiene el aspecto de un nativo», respondió el hombre. «Lo habían metido en el túmulo hace más de un mes, según parece, a la espera de nuestra llegada. Las piedras y la argamasa a través de las que entró en el sótano estaban intactas ayer cuando inspeccionamos el lugar. Lo juro por mi reputación». «Nadie pone en duda vuestra meticulosidad», dijo Jessica. «Nadie salvo yo mismo, mi dama. Deberíamos haber usado sondas sónicas». «Presumo que es lo que estáis haciendo ahora», aventuró Paul. «Por supuesto, señor». «Hacedle saber a mi padre que llegaremos con retraso». «Inmediatamente, señor». Miró a Jessica. «Las órdenes de Howard son que, bajo tales circunstancias, el joven amo se resguarde en lugar seguro». Sus ojos escrutaron de nuevo la estancia. «¿Lo es este lugar?» «Tengo razones para creer que es seguro», dijo Jessica. «Tanto Howard como yo lo hemos inspeccionado a fondo». «Entonces montaré guardia en el exterior, mi dama, hasta que hayamos vuelto a comprobar toda la casa». Se inclinó, tocó su gorra en un saludo a Paul, dio media vuelta y cerró la puerta tras él. Paul rompió el repentino silencio. «¿No sería mejor que nosotros inspeccionáramos luego la casa? Tus ojos podrían captar cosas que se les hayan escapado a los demás». «Esta ala era el único lugar que no había examinado aún», dijo ella. «La había dejado para el final porque Howard se había ocupado de ella personalmente», dijo Paul. Jessica le dirigió una mirada rápida e inquisitiva. «¿Acaso desconfías de Howard?», preguntó. «No, pero se está haciendo viejo y está agobiado de trabajo. Deberíamos librarle de algunas de sus obligaciones». «Eso le avergonzaría y reduciría su eficacia», dijo ella. «Cuando se entere de lo ocurrido, ni siquiera un insecto podrá insinuarse en esta ala sin que él lo sepa inmediatamente. Sentirá vergüenza de...» «Tenemos que tomar nuestras propias medidas», dijo Paul. «Howard ha servido a 3 generaciones de Atreides con honor», dijo Jessica. «Merece todo el respeto y toda la confianza de nuestra parte, más del que podemos dedicarle». «Cuando a mi padre le molesta algo que has hecho», dijo Paul, exclama Bene Gesserit como si fuera un insulto. «¿Y qué hago que molesta a tu padre?».
¿Discutir con él? Tú no eres tu padre, Paul. Y Paul pensó, la voy a dejar preocupada, pero debo contarle lo que me dijo esa tal Mapes acerca de que hay un traidor entre nosotros. ¿Qué es lo que me estás ocultando?, preguntó Jessica. No es propio de ti, Paul. Él se encogió de hombros y le contó su conversación con Mapes. Jessica pensó en el mensaje de la hoja. Tomó una decisión repentina. Mostró la hoja a Paul y le tradujo el mensaje. Mi padre debe tener constancia de esto de inmediato, dijo el muchacho. Voy a radiografiarlo en clave y llevárselo. No, dijo ella. Espera hasta que puedas estar a solas con él. Es algo que debe saber el menor número de personas posible. ¿Quieres decir que no debemos confiar en nadie? Hay otra posibilidad, dijo Jessica. Puede que alguien haya dejado el mensaje aquí para que lo descubriéramos. Quizá la gente que lo ha enviado esté convencida de que es cierto, pero puede que su única finalidad sea la de impresionarnos. La expresión de Paul se volvió adusta y sombría. Para hacer que desconfiáramos y sospecháramos de los nuestros y así debilitarnos, dijo. Debes hablar a solas con tu padre y ponerle sobre aviso también de esto, dijo Jessica. Entendido. La mujer se giró hacia la gran superficie de cristal filtrante y miró cómo el sol de Arrakis empezaba a ponerse por el sudoeste, una esfera dorada que se hundía entre las montañas. Paul hizo lo propio y dijo, yo tampoco creo que sea Hawat. ¿Tal vez Yui? No es ni un lugarteniente ni un compañero, respondió Jessica. Y puedo asegurarte que odia a los Harkonnen con tanta inquina como nosotros. Paul dirigió su atención a las montañas y pensó, y tampoco puede ser Bernie, ni Duncan. ¿Quizá uno de los subtenientes? Imposible. Todos pertenecen a familias que nos son leales desde hace generaciones por una buena razón. Jessica se pasó una mano por la frente y empezó a sentirse fatigada. Hay tantos peligros en este lugar. Miró hacia afuera y escudriñó el paisaje, que se veía amarillo a través de los filtros. Más allá de los terrenos ducales se extendía una llanura que albergaba un depósito de mercancías rodeado por una alta barrera. Hileras de silos de especia protegidos por numerosas torretas de vigilancia erguidas sobre largos sustentadores que les daban el aspecto de enormes arañas al acecho. Vio al menos 20 recintos semejantes repletos de silos que ocupaban el lugar hasta casi los límites de la muralla escudo, silos y silos a lo largo y ancho de la cuenca. Poco a poco, el sol filtrado se hundió tras el horizonte. Las estrellas empezaron a brillar. Una de ellas colgaba muy baja y destacaba entre las demás. Titilaba con un ritmo claro y preciso. Plic, 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 plic. Paul se agitó a su lado, entre las sombras de la estancia. Pero Jessica se concentró en aquella singular estrella luminosa y se dio cuenta de que estaba demasiado baja, que parecía brillar en el mismo borde de la muralla escudo. Alguien estaba haciendo señales. Intentó descifrar el mensaje, pero desconocía el código. Se encendieron otras luces en la llanura bajo las montañas, pequeños resplandores amarillos esparcidos en la oscuridad añil. Y otra luz que estaba separada y a su izquierda se volvió más intensa y empezó a centellear y titilar muy rápido y en dirección a las montañas. Destello largo, parpadeo, destello. Luego se apagó. La falsa estrella también desapareció de inmediato. Señales. Jessica se sintió invadida por una premonición. ¿Por qué utilizan luces para hacer señales por la llanura?, se preguntó. ¿Por qué no usan la red normal de comunicaciones? La respuesta era obvia. La comunired podía ser interceptada por los agentes del Duque Leto. Las señales luminosas significaban que esos mensajes habían sido intercambiados entre sus enemigos, entre agentes Harkonnen. Alguien llamó a la puerta detrás de ellos y oyeron la voz del hombre de Hawat. Todo despejado, señor. ¿Mi dama? Es hora de llevar al joven amo ante su padre. Se dice que el duque Leto se negó a ver los peligros de Arrakis, y fue esa negligencia la que lo precipitó hacia el abismo. Pero,
¿No sería más justo afirmar que había vivido tanto tiempo en estrecho contacto con los más graves peligros que no fue capaz de juzgar correctamente un cambio en su intensidad? ¿O que quizá se hubiera sacrificado deliberadamente a fin de asegurar a su hijo una vida mejor? Todo indica que el duque no era hombre que se dejara engañar con facilidad. De Muad'Dib, Comentarios familiares, por la princesa Irulan. El duque Leto Atreides estaba apoyado en un parapeto de la torre de control de aterrizaje en las afueras de Arrakeen. La primera luna nocturna, una moneda achatada y plateada, colgaba alta sobre el horizonte meridional. Bajo ella, los dentados bordes de la muralla escudo destellaban como hielo seco entre una bruma de polvo. A su izquierda, las luces de Arrakeen resplandecían a través de esa misma bruma, amarillas, blancas, azules. Pensó en todos los avisos con su firma que habían enviado a todos los lugares poblados del planeta. Nuestro sublime emperador Padishah me ha encargado que tome posesión de este planeta y ponga fin a toda disputa. La ceremoniosa formalidad del aviso le infundió una sensación de soledad. ¿Quién se dejará engañar por ese pomposo legalismo? Los Fremen seguro que no. Ni las casas menores que controlan el comercio interior de Arrakis y que pertenecen todas a los Harkonnen, hasta el último hombre. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Le costaba controlar su rabia. Distinguió las luces de un vehículo que venía de Arrakeen y se dirigía hasta donde se encontraba él. Esperó que fueran Paul y su escolta. El retraso comenzaba a inquietarle, aunque sabía que se debía a las precauciones tomadas por el lugarteniente de Hawat. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Agitó la cabeza para ignorar la rabia y volvió a mirar el paisaje, donde 5 de sus fragatas se erguían como monolíticos centinelas. Mejor un retraso prudente que... El lugarteniente era un hombre eficiente, se dijo a sí mismo, digno de ser ascendido y completamente leal. Nuestro sublime emperador Padishah. Si la gente de aquella guarnición decadente hubiera podido llegar a leer la nota privada enviada por el emperador a su noble duque y las despectivas alusiones a los hombres y mujeres ataviados con velos. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar de unos bárbaros cuyo más anhelado deseo es vivir fuera de la ordenada seguridad de las faufreluches? En aquel momento, el duque sintió que su más anhelado deseo hubiese sido terminar de una vez por todas con las distinciones de clase y acabar con aquel mortal orden de cosas. Apartó la mirada del polvo, contempló las inmutables estrellas y pensó: Caladan orbita alrededor de una de esas pequeñas lucecitas, pero nunca más volveré a ver mi hogar. La nostalgia por Caladan le hizo sentir un dolor repentino en el pecho. Notó que no nacía de él, sino que surgía del propio Caladan. Era incapaz de hacerse a la idea de que aquel polvoriento desierto de Arrakis ahora fuese su hogar, y dudaba que lo consiguiera alguna vez. Debo ocultar mis sentimientos, pensó, por el bien del muchacho. Si alguna vez llega a tener un hogar, será este. Yo puedo considerar a Arrakis como un infierno al que he llegado antes de morir, pero él debe encontrar aquí algo que le inspire. Tiene que haber algo. Le embargó una oleada de autocompasión que despreció y rechazó de inmediato. Y por alguna razón, recordó 2 versos de un poema de Gurney Halleck que se repetía a menudo. Mis pulmones respiran el aire del tiempo que sopla entre las flotantes arenas. El duque pensó que Gurney encontraría aquí grandes cantidades de esas flotantes arenas. Los inmensos yermos centrales que había más allá de esos acantilados helados como la luna eran tierras desiertas, páramos llenos de rocas, dunas y torbellinos de polvo. Un territorio seco, salvaje e inexplorado, con grupos de Fremen esparcidos por aquí y por allá, en la linde y quizá incluso en el interior. Si había alguien capaz de garantizar el futuro de la estirpe de los Atreides, esos podían ser los Fremen. Eso si los Harkonnen no habían conseguido contagiar también a los Fremen con sus malévolos planes. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Un ruido de metal resonó a lo largo de la torre e hizo vibrar la estructura del parapeto. Las pantallas de protección descendieron ante él y bloquearon su visión. Está llegando una nave,
pensó. Es hora de descender y trabajar. Se giró hacia la escalera y bajó hasta la gran sala de reuniones al tiempo que intentaba recuperar la calma y componía su expresión para el inminente encuentro. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Los hombres ya habían empezado a entrar en esa sala de cúpula amarilla cuando él llegó. Llevaban sus sacos espaciales sobre los hombros, cuchicheaban y gritaban como estudiantes al volver de vacaciones. ¿Notáis eso bajo vuestras botas? Es gravedad, tíos. ¿Cuántas G hay aquí? Me siento muy pesado. Se supone que 9 décimas de G. El fuego cruzado de palabras se extendió por toda la gran sala. ¿Habéis echado una ojeada a este agujero mientras llegábamos? ¿Dónde está ese botín que se suponía que había por aquí? Los Harkonnen se lo deben de haber quedado todo. Me conformo con una buena ducha caliente y una cama blanda. ¿Es que no te has enterado, imbécil? Aquí no hay duchas. Hay que lavarse el culo con arena. ¡Callaos! ¡El duque! El duque bajó el último peldaño y avanzó por la sala, que se había quedado en silencio de repente. Gurney Halleck se colocó frente al grupo para acudir a su encuentro, con el saco al hombro y empuñando el mástil del baliset de 9 cuerdas con la otra mano. Tenía los dedos largos y pulgares gruesos, diestros para arrancar delicadas melodías del instrumento. El duque observó a Halleck y contempló al hombre tosco y la indómita decisión que emanaba de sus ojos, que resplandecían como cristales. Era un hombre que vivía fuera de las faufreluches, pero obedecía todos sus preceptos. ¿Cómo lo había llamado Paul? Gurney el Valeroso. El cabello rubio y ralo de Halleck le cubría a duras penas el cuero cabelludo. Su boca ancha tenía un constante rictus de satisfacción, y la cicatriz de estigma de su mandíbula se agitaba como si tuviese vida propia. Hacía gala de un porte casual, pero en él se vislumbraba un hombre íntegro y capaz. Se acercó al duque y se inclinó. «¿Gurney?», dijo Leto. «Mi señor». Señaló a los hombres que llenaban la sala con el baliset. «Estos son los últimos. Personalmente, hubiera preferido llegar con las primeras tropas, pero... Todavía quedan algunos Harkonnen para ti», dijo el duque. «Acompáñame, Gurney. Tengo algo que contarte». «A sus órdenes, mi señor». Se retiraron a un rincón, cerca de un dispensador de agua a monedas, mientras los hombres recorrían la gran sala de un lado a otro. Halleck dejó caer el saco en una esquina, pero no soltó el baliset. «¿Cuántos hombres puedes proporcionarle a Hawat?», preguntó el duque. «¿Zufir se encuentra en problemas, señor?» «Solo ha perdido 2 agentes, pero los hombres que ha enviado como avanzadilla nos han proporcionado informes muy precisos sobre la organización de los Harkonnen en este planeta. Si nos movemos rápidamente, puede que consigamos más seguridad, el respiro que necesitamos. Hawat necesita de cuantos hombres puedas proporcionarle, hombres que no titubeen a la hora de usar el cuchillo si es necesario». «Puedo proporcionarle 300 de los mejores», dijo Halleck. «¿Dónde debo enviárselos?» «A la puerta principal. Un agente de Hawat los espera». «¿Debo ocuparme de ello de inmediato, señor?» «Dentro de un momento. Tenemos otro problema. El jefe de operaciones bloqueará la partida del transbordador hasta el alba con algún pretexto. El gran crucero de la cofradía que nos trajo hasta aquí se ha ido ya, y este transbordador tiene que entrar en contacto con un transporte que espera una carga de especia». «¿Nuestra especia, mi señor?» «Nuestra especia. Pero la nave llevará también a algunos de los cazadores de especia del antiguo régimen. Han optado por irse tras el cambio de feudo, y el árbitro del cambio lo ha permitido. Son trabajadores valiosos, Gurney, cerca de 800. Antes de que parta el transbordador, debes persuadir a algunos para que se alisten en nuestras filas». «¿Cómo de persuasivos quiere que seamos, señor?» «Quiero que cooperen voluntariamente, Gurney. Esos hombres tienen la experiencia y la habilidad que necesitamos. El hecho de que quieran irse sugiere que no forman parte de las maquinaciones de los Harkonnen. Hawat cree que puede haber alguno de ellos infiltrado en el grupo, pero él ve asesinos en cada sombra». «En el pasado, Zufir descubrió algunas sombras particularmente pobladas, mi señor. Y hay otras que no ha visto. Pero creo que colocar agentes encubiertos en esa multitud que se marcha
es considerar que los Harkonnen son demasiado perspicaces. Es posible, señor. ¿Dónde están esos hombres? En el nivel inferior, en una sala de espera. Sugiero que bajes y toques 1 o 2 canciones para apaciguar sus mentes y luego ejerzas un poco de presión. Puedes ofrecer puestos de mando a los más cualificados. Ofrece un 20% más de lo que pagaban los Harkonnen. ¿Solo eso, señor? Sé lo que pagaban los Harkonnen. Y con hombres que tienen el finiquito en los bolsillos y ganas de viajar. Pues bueno, señor, un 20% no me parece atractivo suficiente para que se queden aquí. Entonces ofrece lo que creas pertinente en cada caso, dijo Leto con impaciencia. Pero recuerda que las arcas no son un pozo sin fondo. Mantente dentro de ese 20% en la medida de lo posible. Necesitamos sobre todo conductores de especia, meteorólogos, hombres de las dunas, cualquiera que tenga una probada experiencia con la arena. Comprendo, señor. Acudirán a la llamada de la violencia, sus rostros se ofrecerán al viento del este y recogerán la cautividad de la arena. Suscríbete, dale like y pincha la campanita para más contenido.